Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Guido Gómez Mazara, qué bueno que esté aquí con nosotros, qué bien. Siempre es un placer. Bueno, antes de que hablemos del PRD, que debe ser siempre un capítulo en sus visitas a Centro, por la situación de su partido, vamos a ver cómo usted observa ahora mismo el panorama. Ya han salido opiniones, casi cuando se dividió, cuando hubo la ruptura que Leonel Fernández abandona el PLD y que hubo un gran impacto, mucha gente daba por seguro de que el escenario marcaba una segunda vuelta en lo presidencial. Y luego, además de que se hizo esa gran alianza para lo municipal, que se proyecta también a lo congresual, se daba como un hecho. Pero ahora hay mediciones que andan por ahí y opiniones de gente tan reputada como la doctora Rosario Pinal, que dice que no está muy claro que haya una segunda vuelta. Ella tiene una serie de argumentos y además hay mediciones. Algunas afirman que ya Leonel supera a Gonzalo, pero otras afirman que Leonel ha perdido puntos. Pero lo que está claro sí, que en cualquiera de las circunstancias, Luis Abinader parece el candidato a vencer. Cómo no, con mucho gusto. Vamos a ver su punto Gracias de por la vista. invitación. Sí. Mira, estos ejercicios a 6 meses de las elecciones Son riesgosos. siempre generan un riesgo. Además, coloca a uno como en la lógica de Mandrake el mago. No obstante eso, yo quiero hacer algunas observaciones sobre el proceso. Sí, El que me conoce sabe hacia dónde yo tengo un nivel de afinidad. obviamente. Estar arriba no es ganar el proceso. Simpatía no son votos. Y la confianza en política es una terrible y pésima compañera. Es peligrosísima. ¿Por qué? Porque lo que se está determinando en el curso del proceso, que tiene una primera parada en febrero en el ámbito municipal y después en mayo en el ámbito congresional y presidencial, no es simplemente el éxito electoral de un candidato. Es la posibilidad del desmantelamiento de un partido político que ha sido hegemónico en los últimos años y los riesgos que implica su salida del poder. Frente a eso, yo invito a que las fuerzas políticas que se han combinado para construir una plataforma de cambio, entendamos con racionalidad, prudencia y sentido común qué nos enfrentamos y cuáles son los elementos que hay que ir saltando en el camino para definir una ruta confiable dentro del proceso. Es cierto que hay mediciones, es cierto que la simpatía tú la sientes en la calle, pero también es innegable que aquí hay una cultura electoral donde el factor gobierno, maniobra y la conspiración propia de un sector político que se siente con muchos riesgos y pierde el poder, se van a articular en todas las direcciones. Yo invito a reconocer, primero, que es verdad que la fuerza opositora está en primer lugar. Hay un nivel de simpatía, que es la combinación del atractivo del concepto cambio, el hastío ciudadano y un candidato como Luis que no tiene ningún tipo de impugnación. Segundo lugar, y yo pienso que tú eres un buen testigo. La gente que como asume la política con mucha pasión distorsiona las cosas. Yo he dicho en este programa y en otros que lo más saludable para las posibilidades de cambio ha sido la candidatura de Leonel. Porque la ruptura del partido hegemónico fraccionó en dos una fuerza electoral que desde el poder parecía imbatible. Ese es un hecho. En el trayecto poco importa cuánto tenga Leonel ahora, o vaya a tener mañana o pasado. Ahora, en la ruta hacia mayo, pienso que va a ser un factor determinante. Al país lo que le conviene es definir esto en primera vuelta. Hasta por un problema de carácter económico. La economía se constriñe, se contrae, hay dificultades. Y todo el mundo sabe que los periodos electorales son sinónimo de constreñimiento económico. Sin embargo, hay una realidad de carácter electoral que intuye la posibilidad de una segunda vuelta. Pero repito, ojalá el país lo defina todo en primera vuelta. ¿Cuáles son esos elementos que tú vislumbras que te dicen que hay la posibilidad cierta de una segunda vuelta electoral en lo presidencial? En primer orden, la voluntad de cambio.
que se ha ido sumando. No necesariamente que son del PRM. Sí, pero yo te hablo de la posibilidad de segunda vuelta. ¿Eso es una señal, eso llevaría a una segunda vuelta? No, yo lo que pienso que el factor que llevaría a una segunda vuelta consiste en la posibilidad de que de las dos piezas del PLD se aproximen al 20 y tanto. Ah, bueno, que, y eso es que una de posibilidad. verdad se divida el voto tradicional PLDista. Sí, yo soy de los que cree que al Ese es final, un elemento. creo que al final de la jornada el gobierno va a hacer un esfuerzo terrible porque el aparato estatal conduzca a su candidato. Y a lo mejor en otro bloque podemos hablar del candidato, pero ahora yo pienso que en el sector opositor necesitamos el sentido de inteligencia política, racionalidad, prudencia y seguir sumando voluntades. Mira por qué. A veces en la franja opositora hemos percibido de forma equivocada que tenemos el monopolio de la moral, de la ética y la decencia. Y hacemos un ejercicio de exclusión que no es inteligente desde el punto de vista electoral. Los votos no tienen un peso ético ni ideológico. Los votos se expresan electoralmente y hay que construir esa mayoría. Frente a eso ha sido inteligente la articulación del PRM en el sentido de establecer pactos con Alianza País y otras fuerzas democráticas del país. Si no podemos entendernos en lo presidencial, vamos a hacer un esfuerzo en lo congresual, en lo municipal. Por ejemplo, la candidatura a senador en San Juan de la Maguana, de Manuel, que es el candidato... Manuel Matos. Sí, bueno, Manuel Matos, que es el candidato a senador, una persona de un prestigio y una historia. Y una tradición. Yo soy de lo que creo. Yo voy a hacerle campaña a Manuel. Entonces, fíjate cómo el espíritu de Peña se ha reinsertado. Cuando yo dije en este programa de la viabilidad de una concertación inútil, mucha gente me cayó arriba. Pero Dios es muy benevolente y el paso de los días ha ido acercando a muchas cosas. Porque tenemos que pensar más en los elementos que nos unifican y no en los aspectos que nos dividen. En la práctica se ha dado lo que tú en ese momento entendías que era lo más viable. Claro. Porque es muy abigarrada la alianza que se ha dado. No, es evidente. Sí. Es evidente. Porque el curso de los acontecimientos unificaba a la gente en función de una voluntad de cambio. Yo inclusive puedo hacer un ejercicio de detalles. Y sobre todas las cosas debo reconocer que en el PRM hay una manifestación de flexibilidad. En ámbitos como en la capital, colocar de diputado nacional a gente de Alianza País. Gente muy buena. Sobre esa base, ¿qué yo creo? Que humildemente debe hacer la oposición. Garantizarse unos buenos resultados municipales. No porque lo municipal se imponga y mande una señal hacia lo presidencial, sino porque el punto de vista hasta de la emocionalidad va a generar una sensación de que el cambio viene. Y de que se puede. Sí. Entonces tú ubicas, por ejemplo, demarcaciones que son fundamentales. San Cristóbal, la capital, Santo Domingo, Santiago, y si eso expresa la voluntad de cambio, la gente va a sentir que es posible transferir buenos resultados de febrero a mayo, y por ahí vamos bien. Ahora, jugar a la ingenuidad es un pecado en política. Y la oposición tiene que colocar todos los elementos, y yo juego baloncesto, para gardear no solo al gobierno, y no simplificar la crítica en el candidato sobre el calificativo de penco, no, sino establecer la observación necesaria frente a lo que yo siento que es un ente de perturbación, la Junta Central Electoral. Yo tengo una preocupación sincera. ¿Qué te preocupa de la Junta? Porque siento que la Junta es muy melcochosa frente al poder. Te puedo dar dos ejemplos. Muy maleable, muy melcochosa. Fue la Junta Central Electoral que tuvo que esperar que el Tribunal Constitucional decidiera respecto al tema de las ratas en 6 provincias. Fue mentira. La Junta se puso de simpaticona frente al poder. Y ahora, interpretando una resolución, bajo la tesis de que está organizando un reglamento, crea todas las condiciones para que el poder político siga haciendo campaña desde las posiciones públicas. O sea, frente a eso, a mí me alarma la situación de la Junta Central Electoral. Pero ¿cuál es la parte positiva de eso? Que va a ir unificando voluntades en la oposición para que definamos esto rápido. O sea, yo soy de los que cree que muy a pesar de la actitud y el comportamiento incorrecto de la Junta, en la población y en los sectores opositores hay una conciencia de que no podemos permitirle otra más a la Junta Central Electoral. Y sobre esa base, yo quiero convocar, desde mi humilde postura, a que la oposición
siga articulando voluntad de cambio con votos. Y doy 2 ejemplos. Miren, yo voto en la capital. A mí no me va a importar las cosas buenas o malas que haya hecho David. Yo estoy convencido que va a ser candidato a la alcaldía. Yo lo que voy a hacer campaña por David. A mí poco me importan las impugnaciones que le hagan a Faride. Faride es como mi hermana, todo el mundo lo sabe. Ahora yo voy a hacer campaña por Faride. A mí poco me importa lo que la gente piense de un excelente candidato que se llama Manuel Jiménez. Yo voy a hacer campaña por Manuel Jiménez. En el caso de Antonio, yo estoy obligado porque es mi vecino. Si no tengo problema en la casa. Que es Antonio Tebra, que es el candidato. Sí, de la provincia de Santo Domingo. Santo Domingo. Entonces, el caso de San Cristóbal, por ejemplo. Yo voy a hacer campaña por Montazo, una alcaldía. Porque yo pienso que uno tiene que tocarle la puerta al deseo de que mucha gente, hastiada por la política, entienda que esta es una gran oportunidad para darle una lección a actores políticos que creen que pueden seguir por sécula seculorum. Por ejemplo, Cholitín, que es un candidato a alcalde, buen amigo mío, en Higüey. Yo voy a ir con la 10 en mano a apoyarlo, porque en la sociedad dominicana... ¿Él va por cuál partido? Él va por la coalición. Por la coalición, porque él está con Leonel Fernández. Sí, pero es el candidato del PRM, de otros partidos, toda la coalición. Sí, yo sé quién es. Porque él se enfrenta a Karina. Que es la hija del eterno Amable Aristia. Entonces, frente a eso, la sociedad tiene la oportunidad de dar señales. Hay candidatos que una demarcación, aunque parezcan débiles por no tener recursos, tienen la potencialidad suficiente. ¿Y qué ha hecho inteligentemente la coalición? Procurar sustraer aspiraciones muy legítimas de algunos para construir un bloque y en función de eso empujar un candidato. Y otra cosa que también me llama la atención, y es que en el terreno práctico, la lógica de lo clientelar va a jugar un rol importante. ¿En qué sentido? El gobierno necesita posicionar a algunos candidatos en el ámbito municipal y congresional. ¿Por qué? Porque en ese juego de confrontación interna en el PLD, los primeros que saben que le están sacando la lengua son algunos PLDistas. Si tú recuerdas el discurso de Danilo Medina, referente a que nosotros sabemos quiénes se quedan, es el reconocimiento de que hay gente que le está diciendo que se quedó en el PLD, pero que ellos saben que no es verdad. Que su lealtad está hacia otro lado. Óyete, hay un candidato, amigo y querido, de un municipio de Santiago, importante, que en un lapsus junto a Julio César Valentín estaba haciendo la seña así y él hizo así. ¿Está? Lo traicionó el inconsciente. Sí, el inconsciente. 1, 2. Mira, hermano, por más vueltas que den, José Rafael Vargas, Félix Bautista, Amarilis, el candidato Pedernales, esa gente no están con Leonel, no están con Danilo. El de Pedernales como que... Diony, no. Y Abel dijo que juró y juró que no, que su hombre, que está, que sé qué. Mire, mi hermano. Él está con Gonzalo. Yo no sé en qué momento tú escuchaste La Lupe. Sí, no, en mi casa de niño toda esa música. Pero eso se llama falsedad. Y la escucho todavía. Eso se llama falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. ¿Por qué? Porque, no, de verdad. Puro teatro. Puro teatro. Porque en el fondo, si ellos se iban con Leonel, le iban a habilitar un espacio natural al PLD. ¿Y qué ha hecho el PLD? Que en demarcaciones específicas, cuando está consciente de que las ofertas municipales y congresuales no son afín al interés de Danilo, ¿qué han hecho? Han habilitado una candidatura por el PRD. Porque ellos están muy conscientes de sus dificultades. Pero más allá del carácter específico que yo relato. Pero eso los divide más porque imagínate, o sea, el PRD es un aliado, entonces dividen más. Sí, pero en la lógica de los intereses de la coalición opositora, eso no conviene. Por eso yo he dicho que hay que hacer una lectura políticamente inteligente del proceso, que olvidarnos de la pasión. Yo te pongo ejemplos de orden práctico. Cada vez que desde la coalición opositora se da una señal de unidad, el ciudadano recibe con interés el hecho de que podemos estar juntos en la diversidad. Eso no pasa en el caso del PLD, porque mira cuál es el problema del PLD. Mucha gente identificada con Danilo no puede hacer campaña con todo el PLD porque el PLD está fraccionado. Y los que tienen factura PLDista, pero de Leonel, y se quedaron, han construido la legítima duda. Porque mira, a un danilista radical
no hay forma humana que tú le expliques que Félix se quedó en el PLD para ser de Danilo y no de Leonel. Es decir, todo ese tipo de Parece situaciones... que, por ejemplo, en Samaná ellos tienen problemas. Sí, claro. Porque ya en las elecciones pasadas, PRI le ganó a Pedro Catrén por el voto de arrastre. Sí. Pero voto a voto Pedro se lo ganaba. Sí. Parece que Pedro esta vez Bueno, va a pasar. esa es una candidatura que yo voy a apoyar con mucho Eso cariño y afecto. sería un lujo Sobre que todo Pedro esté ahí, Pedro sí. Catrén, buen amigo, además una persona de condiciones. Sí. Mira, Gustavo, al final de la jornada yo creo que esta es una gran oportunidad para demostrar que la calidad se puede imponer sobre la marrullería. Pero en el caso específico de la oposición, yo creo que todos tenemos que renunciar al típico ego, a las agendas personales, porque en definitiva este país requiere de un cambio. O sea, es inaguantable la situación que vivimos los dominicanos y dominicanas. ¿Qué tanto va a pesar, ya proyectándonos a las elecciones que todo el mundo siempre ve como más importantes? Porque este es un país muy presidencialista, Sí, que claro. son las presidenciales. Ese anhelo de cambio, ¿cuánto puede pesar a la hora de los votos, cuando muchas veces aquí lamentablemente hay muchos egos? Hay algunos que dicen, bueno, no, yo tengo mi propio proyecto, o me retiro, pero no le digo que voten por nadie. Mira, el gran desafío de nosotros es que el sentido de lo colectivo se imponga sobre las individualidades. Es un desafío en el devenir de la historia, desde la construcción del Estado Dominicano. Ahora, frente a eso, yo siento que estamos en unas condiciones excepcionales donde la principal fuerza opositora se dividió, donde el discurso que anhela la sociedad, más allá del cambio, respecto a las reformas Pero tú dijiste la estructurales, principal fuerza opositora. se dividió, el PLD. No, pero no es opositora, es la de gobierno. No, ahora es oposición y gobierno. Ah, bueno. Ahora es oposición y gobierno. Viéndolo así. Antes era solo gobierno. Sí. Ahora es Leonel oposición, Sí. cuestionando al PLD de la gente que se quedó con el partido, ¿no? Y frente a eso, en las reglas de aspectos críticos elementales, tú te darás cuenta que el gobierno va a tener mucha autoridad moral para hablar de qué: corrupción, reformas institucionales, combate a la delincuencia. Y yo quiero traer sobre el tapete un tema que es indispensable. El candidato del PLD. Yo te dije a ti que este país va a gozar mucho cuando Gonzalo fuera candidato. Es un candidato, y lo digo en el marco del mayor respeto posible, debe ser el candidato más errático que la vida política dominicana conoce en los últimos 30 años. José Cuello, que es un hombre brillante, se refería una vez a un político de mi partido. Decía que era tan inconexo que cuando hablaba de las alturas de la montaña bajaba las manos. Entonces, yo invito a la gente que no simplifiquemos el tema del candidato del PLD solo con el penco. No. Hay aspectos fundamentales en la crítica institucional respetuosa que invalidan No un sé si candidato leíste con esa característica. Un artículo de Antoliano Peralta, correctamente. Que no dejen eso. No. Y ya parece que los estrategas de la campaña de Gonzalo le han dicho que haga una especie de catarsis relajándose él mismo. Sí. Porque eso ya se pierde el efecto. Sí, pero el tema de impugnación que tienen sectores en el país respecto de Gonzalo Castillo no se puede simplificar a un calificativo No, de yo creo que campaña. eso es lo de menos. No, yo pienso que este país tiene que preguntarle a él sobre su gestión en obras públicas, sobre cómo en la República Dominicana se gastan 11.500 millones de pesos en 5 meses, violentando todas las reglas, desde la ley de compra hasta el ordenamiento penal y la Constitución de la República. Yo te puedo decir en este programa que yo la próxima semana estoy depositando en PETCA un recurso contra Gonzalo Castillo y su gestión. Un recurso. ¿Por qué? La gente me dice, Guido, tú eres muy iluso, tienen control del Ministerio Público. Yo le digo, ok, eso es verdad, pero hay una decisión del magistrado Ortega Polanco que ha consignado Francisco Ortega. que ha consignado que en materia de persecución a la corrupción no hay prescripción. Y yo digo a la gente, los temas de corrupción que atañen al gobierno y a gente fundamental del gobierno, vamos a depositárselo ahora, para que después no digan, hay ahora que hay que depositárselo. Repito, como ese fundamento de la sentencia del magistrado Ortega Polanco, vamos a esperar y hay que ir depositándole todas las cosas. La gente habla ¿Qué te parece lo que hizo Gonzalo Castillo, que le pidió a don Lidio, mediante carta, que la Oficina de Ética e Integridad le investigue? Es una gonzalada. Gonzalada, ¿por qué es una gonzalada? Bueno, porque ellos parten de la posibilidad de que pueden burlarse de la sociedad en su conjunto. En primer lugar, la Dirección de Ética no tiene responsabilidad en esa dirección. Y lo que debería ir es a la Procuraduría General de la República.
Y hay un departamento que se llama el PETCA, que es el responsable de eso. Una procuraduría especializada. Sí, para la persecución de la corrupción administrativa, así se llama. Vamos a poner un puntito ahí, Guido, para la primera pausa. Retornamos con más. Bueno.